A continuación va a haber un anuncio patrocinado por EHS de las nuevas WalkFit Platinum que le permitirán caminar cómodamente y con estabilidad sin sentir ningún dolor. Desde uno de los centros de ocio más grande del mundo, demos la bienvenida al Dr. Allen Sommer, cirujano pediátrico, y a los presentadores Mimi Yumit y Stuart Punkin. Es increíble la cantidad de gente que camina actualmente sin sentir dolor gracias a las plantillas WalkFit. Gente como ustedes o en sus casas, con dolor de pies y dolores relacionados con su forma de caminar. Calambres, dolores en las rodillas y en las caderas. Y el origen de todo está en los pies. WalkFit entró por fin en sus zapatos, alineó todo su cuerpo y sus problemas desaparecieron. Stuart, llevas años oyéndome decir esto. Alineación, alineación, alineación. Si alineas tus pies, también alineas tu cuerpo. Como médico es muy reconfortante oír cómo muchos pacientes y amigos han cambiado radicalmente su vida gracias a WalkFit. Ahora salen a la calle, juegan al golf, pasean, hacen todo lo que quieren y sin dolor. Y no olvidemos nuestros adaptadores en forma de arco de 3 grosores distintos para cada tipo de pie. Con ellos conseguiremos equilibrio y comodidad al ponérnoslas por primera vez. Y gracias a la nueva almohadilla de gel tendremos una plantilla ortopédica que estabiliza, acolcha y absorbe los impactos como ninguna otra. Y lo más importante, las WalkFit se flexionan para ayudar a absorber el impacto y a continuación devuelven la energía al pie para ayudar a continuar caminando. En resumen, el pie se amolda a ellas y no al revés. Nunca salgo de casa sin llevar mis WalkFit. No podría vivir sin ellas porque no aceptaría volver a vivir con dolor. Te cambia la vida. Te quita todos los dolores y te cambia la vida. He encontrado la solución a todos mis dolores y voy a seguir usándolas. No encontrará nada como las nuevas WalkFit. Si sufre dolores continuos, dolor de pies, no tire la toalla. Si en su día a día tiene que soportar dolores mientras trabaja, prepárese para un cambio. Le presentamos las nuevas plantillas WalkFit Platinum, que le garantizan que no le volverán a doler los pies cuando camine. Más de 5 millones de personas ya conocen los beneficios de las WalkFit originales, con su sujeción orgánica para fijar y fortalecer el talón y el tobillo, la almohadilla con refuerzo para la región del metatarso y del arco plantar para distribuir el peso y equilibrar su cuerpo, y su flexibilidad para acolchar y devolver la energía al pie. Pero las nuevas WalkFit Platinum hacen incluso más. En primer lugar incorporan NanoSilver, un agente bactericida para resistir y matar gérmenes y olores. Además, para ayudar a garantizar su comodidad, también hemos incluido un nuevo sistema, nuestra almohadilla con gel resistente a impactos, que aporta más comodidad y protección. Al contrario que las almohadillas tradicionales, que apenas ofrecen refuerzo, sus pies se adaptan a las WalkFit moviendo ligamentos, tendones y músculos hasta que alcanzan posiciones más equilibradas. Recuerde, cuando sus pies están cansados, todo su cuerpo está cansado. Usted es como esta torre de cubos, carente de equilibrio. Caminar e incluso permanecer de pie se convierte en un calvario. Pero WalkFit está diseñado para ayudarle a alinear los pies y la zona pélvica. Así que no solo solucionaremos un problema de pies, sino también un problema que afecta a todo su cuerpo. Vea los resultados de este estudio independiente. Más del 90% de los pacientes sintieron alivio en sus dolores de pies, rodillas, caderas y espalda utilizando plantillas ortóticas WalkFit. Imagínense volver a disfrutar de momentos como bailar, jugar a los bolos, salir a dar un paseo o salir de compras sin sufrir ningún dolor. Están disponibles en varios tamaños para hombres y mujeres. Las plantillas WalkFit se adaptan a casi todos los zapatos y gracias a nuestros adaptadores especiales pueden usarse con todo tipo de arcos plantares, alto, medio y bajo. Son ligeras y lavables. Además incorporan orificios de ventilación especialmente diseñados para mantener el pie fresco y están hechas de una resina de un polímero prácticamente indestructible. Unas similares pueden costar entre 200 y 300 euros o incluso más, pero no pagará tanto por las nuevas WalkFit. La nueva generación de WalkFit Platinum tiene un precio inicial de tan solo 59 euros, pero ahora ni siquiera pagará esa cantidad. Si llama en los próximos 20 minutos, podrá unirse a los 5 millones de clientes satisfechos por un único pago de tan solo 39,95 euros. Lo que oye, casi la mitad de precio. Pero eso no es todo. También incluiremos una crema especial WalkFit para relajar y refrescar sus pies y su espíritu. Y nuestro adaptador especial para sandalias, para que pueda ponerse siempre sus plantillas WalkFit. Y si con las plantillas WalkFit no nota una reducción notable de sus dolores, devuélvalas antes de 15 días y le devolveremos su dinero sin hacerle ninguna pregunta y podrá quedarse con la crema relajante como regalo.
Sí, ha oído bien. Llame ahora y realice su pedido. Y si llama en los próximos 20 minutos recibirá las plantillas Walkfit con los 3 adaptadores que se adaptan a cualquier tipo de arco plantar, la crema relajante Walkfit y los adaptadores para sandalias por el increíble precio de 39,95 €. No espere más, llame ahora. CIMA, Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, le invita a desayunar con José Manuel Suárez Robledano. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia analizará el papel del arbitraje en los contratos de colaboración público-privada. Será el 2 de diciembre. Llámenos y reserve su plaza. Somos los únicos que llevamos 8 años alertando de que este gobierno es incompetente e ineficaz. Y nos han intentado callar de muchas maneras. Ayúdenos a que nuestra voz siga oyéndose. Un país libre necesita medios de comunicación libres. Hágase socio del Club de Amigos de Intereconomía. Envíe un SMS con la palabra club al 25070. Llame al 902 550335 o mande un correo electrónico a club@intereconomia.com. Bienvenidos un día más al Debate de la Semana, un programa de Business Televisión que se empeña en hacerles llegar los asuntos más candentes de la actualidad política y económica de este país de la forma más amena y más rigurosa a la vez. ¿Y qué hay más candente en estos días que el cambio de color político en el gobierno? Para hablar de ello y para hablar de las medidas que se van a tener que adoptar, de cuáles podrían ser precisamente esas primeras iniciativas del Gobierno Popular cuando empiece a ejercer su labor, estamos con 3 expertos, como siempre, que nos van a ayudar a desgranarlo y a entenderlo todo mucho mejor. En primer lugar, nos acompaña Fernando Guidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Fernando de Salas, presidente de Uniconsult. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Y completa la terna Raúl Ramírez, que es abogado y experto en economía. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. A ti por invitarme y a nuestros compañeros por estar aquí. Un placer estar con nosotros. Vamos a empezar un poco, aunque sea una cuestión de la que se habla mucho, ¿cuál es la primera medida, la más necesaria, la que cuando tome posesión Mariano Rajoy como presidente del gobierno tendría que hacer la primera? Fernando, por romper el hielo y luego ya cada uno que suelte su opinión. La primera, formar gobierno. Y no, parece una broma, pero dice que yo creo que tiene contenido. Formar un gobierno de gente competente, con formación, con experiencia, con conocimiento de los asuntos, con un currículum, es cambiar radicalmente el mensaje a la sociedad y en especial a los jóvenes. Es el mensaje de que no puede ser ministro cualquiera, que el mérito es importante, que es muy importante rodearte de gente competente, que no puedes nombrar a cualquiera para cualquier cosa simplemente para cubrir cuotas porque es de tal región, o porque es mujer, o porque es muy simpático, o porque es muy gracioso, sino gente competente. Bueno, ese es un mensaje muy importante. ¿Tienen que ser técnicos, Fernando? No necesariamente. Es decir, ahí tienen que ser políticos y rodearse de un buen equipo. Lo que tienen que ser es gente competente, con experiencia y con formación. Y la gente generalmente competente, con experiencia y con formación, se rodean de gente buena. En la administración española hay gente de un nivel profesional muy alto, muy alto. Es decir, los grandes cuerpos de la administración tienen gente muy buena. Lo que pasa es que en este país hemos tenido una tradición en los últimos años muy mala, que es, eso arrancó en el año 82 con una enorme desconfianza hacia la administración. Cuando entró el PSOE, luego rectificó rápidamente, pero cuando entró el año 82, tenía una idea de la administración de que aquello era pues una especie de cueva de franquistas, gente desleal que iba a jugar a la contra, y se rodearon de gente de confianza. Luego resultó que no, se dieron cuenta de que no, que la administración española era muy profesional, pero ya la clase política le cogió gusto a rodearse de personal de confianza, el llamado personal de confianza. Y con eso se acabó creando una administración paralela, lo cual es muy malo. Y en los últimos tiempos, las 2 legislaturas del señor Rodríguez Zapatero, pues yo creo que se ha consagrado, por su parte, una idea de que cualquiera está cualificado para ocupar cualquier puesto. Y eso, primero, no es verdad. Segundo, así nos ha lucido el pelo. Y tercero, das un mensaje muy malo, sobre todo a los jóvenes, que es que el mérito no importa. Lo que importa es llevar el carne en la boca. Entonces, por eso decía, y parecía una broma tonta, el que la primera medida es formar un buen gobierno. Y lo vuelvo a repetir, es la primera medida, formar un buen gobierno. Y luego, por ir ya a la pregunta,
hay 3 medidas en las cuales yo creo que coincide todo el mundo, ¿no? Reducir el déficit público, resolver el problema del sistema financiero y hacer la reforma del sistema laboral. Esas son, creo yo, las 3 medidas más inmediatas que tiene que tomar. Fernando. Bueno, yo creo que en línea con lo que acaba de decir Fernando Eguidazu, hay una cosa clara, y es que los políticos tienen que tomar decisiones. Es decir, en una estructura de un país, en cierto modo hay un paralelismo con la estructura de una empresa. El director de una empresa tiene que tomar decisiones, tiene que trazar la dirección en la que van. Y los expertos, los técnicos, deben rodearle y él debe de manejarlos y extraer de cada uno la información correcta. Entonces, el tener gente competente, el tener gente que sabe de lo que habla, el tener gente preparada, con experiencia, es fundamental. Yo creo que en la formación de gobierno que está planteándose Rajoy, se están barajando nombres de un enorme peso específico que, desde luego, a mí personalmente me dan una gran confianza. Yo creo que vamos a tener un gobierno de gente de muchísimo peso, de muchísima valía. Pero lo más primordial que creo que tienen que hacer es tomar decisiones. Y en la toma de decisiones, por lo menos en mi mundo, que es el de la empresa, sabemos todos una cosa fundamental. Tomar decisiones significa hacerlo a tiempo, porque una buena decisión tomada a destiempo es como si a un enfermo le administras la medicina correcta, pero una vez que ya la patología lo ha invadido, pues entonces ya no sirve. Es que la medicina no es buena, sí. Es que no es adecuada a la enfermedad, sí, pero es que usted se la ha dado demasiado tarde. Entonces, en el mundo empresarial y en el mundo de la política hay un aspecto fundamental que es el de hacer las cosas a tiempo. El deporte nacional es el posponer. El deporte nacional es dejar para después. Es lo que los anglosajones y americanos en particular definen con una palabra que me parece horrorosa, que es procrastination. Busquen ustedes una palabra que suene peor que procrastination. Bueno, pues en nosotros... Parece una enfermedad. Parece una enfermedad y encima de transmisión fea. Bueno, pues resulta que es que en España nos dedicamos, tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la política, a eso, al posponer. Y entonces hay una frase mágica que es ya para después de. Y entonces, como en España contamos con un santoral de lo más interesante, que son evidentemente las fiestas, pues tú tienes todo el año en que puedes ir saltando de fecha en fecha ya para después de las elecciones. Pero claro, luego llegan las elecciones, pues no se toman medidas. Ya para después de Navidades, pero las Navidades pasan y llegan las Navidades y no se toma política, no se toma decisión. Ya para después de el cierre del año anterior. Y así nos podemos ir saltando como la ardilla ibérica, que decían que podía ir saltando de pino en pino sin tomar nunca tierra. Entonces, aquí tenemos el tema de las instituciones financieras, que lleva arrastrando los pies años, pero años, y no se toman medidas serias. Que si el banco malo, que si el banco bueno, o sea, metamos todos los esqueletos debajo de la alfombra, los llamamos el banco malo y ya no existen. Maravilloso. Hemos hecho desaparecer, como los magos, todas las hipotecas que no se van a pagar, toda la altísima morosidad, nuestra versión española de los ninja, en la cual se han concedido hipotecas sobredimensionadas a gente que no tiene capacidad, etc. Y todo eso lo vamos a hacer desaparecer en un banco malo. Y, por supuesto, socializar las pérdidas. No me parece una medida correcta, por más que sé que gente quizás más cualificada que yo opinan que el banco malo es una buena solución. Pero entiendo que lo primero son tomar decisiones. Y las decisiones que hay que tomar son feas, son impopulares. La reforma laboral, nos quedamos con la palabra muy pomposa, reforma laboral, reformas estructurales. Un momento, cuando viene alguien y se le dice, mire, no, es que la reforma laboral es que usted va a tener un contrato, pues a lo mejor de 10 días de indemnización. Porque claro, los empresarios, que no son solamente los proxenetas, los estafadores y otras gentes, sino que son los que producen riqueza, aunque en España tengan tantísima mala fama, pues resulta que los empresarios están ávidos de contratar gente cuando hay negocio, cuando la necesitan. Si resulta que les ponemos unas barreras de salida tan descomunales, dicen no contrato.
En España hay que saber que el empresario está absolutamente desprotegido. O sea, el trabajador está hiperprotegido y el empresario completamente desprotegido. El empresario tiene a su alcance herramientas que teóricamente son buenas, pero que en la realidad no sirven absolutamente para nada. Los ERES temporales. En los ERES temporales, por citar un caso, los trabajadores empiezan a cobrar el paro a los 3 meses. ¿Me quiere explicar alguien cómo un trabajador o qué resistencia va a tener a aceptar un ERE temporal si sabe que se va a estar 3 meses en barbecho sin cobrar el paro? Y con los problemas de las facturas por pagar. Y bueno, por supuesto, una familia es una pequeña economía donde hay entradas y salidas de dinero. Entonces, hay que leerse la letra pequeña, hay que saber de lo que estamos hablando. Y yo creo que, por sintetizar un poco, la nueva etapa a la que nos enfrentamos va a ser una etapa en la cual va a haber gente muy cualificada. Yo espero y deseo y confío en que van a tomar decisiones y a tiempo, y que además lo van a hacer con sentido, porque lo que hace falta es una direccionalidad, es poner a España mirando en una dirección. Hasta ahora hemos estado con una dirección absolutamente errática, porque la persona que hemos tenido de presidente de gobierno, independientemente de sus ideologías o no, no es una persona competente para dirigir. Nada más, es que es eso, y encima se ha rodeado de personas tan poco competentes. Y el resultado, pues, es un desastre en el cual estamos viendo, hasta el cuello. Fernando, Raúl, ¿qué opinas tú? Pues hombre, a mí me lo habéis puesto complicado. Siempre al estar en un extremo de la mesa, el último pues ya poco más puedo innovar, ¿no? Pero pone la guinda. Pero no voy a poner la guinda, sino que en el fondo voy a intentar hacer un hilo conductor, ¿no? Porque creo que habéis apuntado casi todo. Y a mí me han gustado 4 cosas, ¿no? Sobre todo que hemos comentado. Hay una palabra para mí peor en americano, o traducido al español, que es estanflación. Creo que es bastante más grave, ¿no? Es la situación en la que estamos actualmente y a mí me parece mucho más feo y más serio, ¿no? O sea, la combinación de la recesión con la inflación pues es grave. Yo creo que hay que empezar, y habéis hablado de medicina, hablando de enfermos, hemos hablado de situación del mercado laboral, hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que lo que tiene que hacer Mariano es lo que no han hecho sus predecesores y lo que está haciendo el primer día que ganó las elecciones, temple. Es fundamental no perder los papeles ahora, no someterse a las presiones internacionales que nos van a llevar a tomar decisiones probablemente erróneas si no hacemos antes un diagnóstico. Habéis hablado muy bien del enfermo. El enfermo sabíamos por informes del médico que lo estaba tutelando la gravedad. Ahora tenemos la posibilidad de analizarlo. Mariano, antes de saber quién tiene que estar al frente de algo, tiene que saber el qué y el cómo. Y me voy a intentar explicar esto. Es decir, primero hay que analizar con las posibilidades y el traspaso de poderes reales. Otra cuestión será que hablaremos luego si tenemos oportunidad de si esto se debe o no acelerar. O tenemos que seguir con un sistema probablemente pensado para un entorno económico y político muy distinto al que ahora mismo acontece en este país y en Europa. Es si es necesario que el equipo que tenga que tomar decisiones las pueda tomar ya o esperar un mes. El número 1 es analizar contra qué nos estamos enfrentando y la profundidad y la gravedad de lo que realmente es la situación española hoy en día. Segundo, ver cuál es la mejor medicina que hay que aplicar. Yo la pregunta de qué medida es la primera, me parecería una imprudencia mojarnos sin saber realmente en qué escenario estamos. ¿Cuál es la deuda real de este país? ¿Qué facturas están por pendiente? ¿Qué acuerdos a largo plazo se han firmado y no sabe el gobierno? ¿Cuál es la opinión de los principales avaladores de nuestra política internacional, que en este caso va a ser Merkel y Sarkozy? Pues lógicamente un señor prudente, y Mariano lo es, tendrá que sentarse con ellos, ver en qué escenario va a tomar el control, en qué momento y a partir de ahí aplicar. Yo tirarme a la piscina y comunicar hoy que el ministro de Economía va a ser Pepito Pérez, sin tener muy claro todavía, porque no ha tenido tiempo material de una sucesión programada, me parece una locura. La segunda parte es, sabiendo toda esa información, ¿cuál es la mejor medicina a aplicar? Y la mejor medicina a aplicar va determinada por la política económica, que ya está obviamente elaborada, y el ejecutor, el doctor que la va a aplicar. Ese es el momento de decir al pueblo español quién va a ser su ministro de Economía, o ministro de Trabajo, o ministro de Empleo. Yo la famosa dicotomía que hay en el mercado sobre si técnicos en Europa o políticos. Pues yo creo que hay que tener las dos cosas. Y os digo por qué creo que hay dos cosas. Estoy de acuerdo con vosotros que no vamos a repetirnos los 3 problemas de deuda, obviamente, el déficit que tenemos, y sobre todo, pero yo me voy a ir a la parte de empleo. Y empleo porque la gente cuando habla de empleo, o los españoles cuando hablan de empleo, yo creo que de España de fútbol y de empleo sabemos ya todos, ¿no? O sea, todo el mundo es un magnífico entrenador y todo el mundo sería un magnífico ministro de Trabajo. ¿Dónde está realmente el problema aquí? Hoy salía en prensa un dato alarmante. España, si seguimos y no tomamos medidas que estoy de acuerdo con nosotros inmediatamente y a corto plazo, nos podemos ver con tasas de desempleo del 27%. Ya estamos hablando de acabar el año el 22, estamos en el 21 y pico. Claro, para llegar a esto,
pues tanto del lado de empresario, la empresa la conozco bastante bien, y del punto de vista del obrero, del trabajador, porque también lo soy, lo he sido, pues yo creo que una cosa muy clara. El problema es que España no crea empleos por 3 motivos. Tenemos empresas y autónomos poco competitivos. Durante 7 años no se ha invertido este gobierno en competitividad ni más de las empresas. Seguimos dependiendo en demasía de la exportación. Es un país que no somos profesionalmente, tenemos gente cualificada a pesar de la LOCSE, que hemos intentado cargarnos la formación de 2 generaciones y lo hemos conseguido. Ahí están los datos, 42% de tasa de desempleo, la mayor de Europa. Además de eso tenemos, por un lado, y estoy de acuerdo contigo, pero con un matiz. Yo no creo que sea en tanto, y no interesa a este país entrar en una guerra ahora mismo y una convulsión social sobre hay que abaratar o no el despido. Lo que yo tengo muy claro es una cosa, que lo que hay que es flexibilizar la contratación. Y no es demagogia de palabras. Es decir, en la medida, y en eso estoy de acuerdo con vosotros, Fernando, es que cuando un empresario puede contratar, necesita de contratar. Lo que no puede ser la contratación de mano de obra por un empresario es un lastre que ponga en peligro la viabilidad de un buen proyecto profesional, de un buen proyecto comercial, de un buen proyecto que cree empleo. Entonces, y la tercera pata que nos falta para que un empresario, un emprendedor y un autónomo, no nos equivoquemos, que en España grandes multinacionales quedan 3. Este es un país de autónomos, de empresas de servicio alrededor de las grandes multinacionales y de pequeñas empresas. Como lo ha sido toda la vida, y esperemos que en el futuro no sea así, pero de momento el entorno económico macroeconómico no ha permitido que se estabilicen y fijen aquí bases grandes compras internacionales. No les hemos ayudado tampoco a ello. Pero por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que obviamente el autónomo, el pequeño empresario, esta idea la tiene en la cabeza. Sí, le podemos poner un marco de estabilidad laboral para que eso sea viable. Pues yo creo que es relativamente sencillo, con un pacto de Estado entre sindicatos, que quiero acabar con ellos, y la empresa. Pero tenemos un segundo problema. ¿Y con qué dinero lo hacemos? Yo si no tenemos un problema de dinero. Termino y concreto. Es decir, no es un problema de dinero, es además un problema. Hay que conseguir una reforma del sistema financiero para que el crédito llegue a las empresas. Realizar, que sería el primer punto, una reforma fiscal que permita el crecimiento sostenible de las inversiones. Obviamente en el plan del Partido Popular ya viene tocar el impuesto de sociedades. La reforma fiscal, cuando la economía se mete en política o la política en economía, ambas tienen que garantizar la sostenibilidad del proyecto. Yo no entiendo una economía fuera de un ámbito político y una política que no soporte un crecimiento económico o facilite. Por lo tanto, la reforma fiscal hay que ponerla para crear empleo. Tenemos que hacer llegar el dinero y saber controlar, ¿vale?, ese dinero cómo se convierte. Al mismo tiempo, el plan de incentivos y profesionalización de tu producto y tu servicio. Las empresas españolas debemos empezar a ser competitivas en España y sobre todo en los productos fuera de España. Y por último, por la flexibilidad del contrato laboral. Nos tienen que hacer más fácil contratar. Y obviamente si uno tiene más fácil contratar, tiene un producto competitivo, tiene un servicio competitivo, una tasa de crecimiento y un marco estable para desarrollarlo, fijaros lo que os puedo decir, que hasta el coste del despido no sería tan importante. Y para eso yo solo apelo a una cosa, una sensatez a nivel nacional. La mayor lacra que podemos tener hoy en día será que unos sindicatos que han estado 7 años acomodados, subvencionados, el otro día me alarmaba con un dato, que en las 2 últimas legislaturas habían recibido 800 millones de euros en subvenciones. Esto es increíble. Si nos va a costar tener a los sindicatos 800 millones de euros, otros 7 o 8 años callados, es un coste de Estado que tenemos que asumir, porque al final estamos pagando a un grupo de mercenarios, con cariño dicho, y si realmente quieren ejercer su labor sindical y dotar de contenido y no ser un elemento de la segunda revolución o la revolución industrial, lo que tenemos que hacer es, empresarios y sindicatos, de la mano, generar ese marco estable que permita a este país crecer. Y no hay más, señores, y por el punto de vista que yo no encuentro más salida que esa, pero son medidas muy concretas. ¿Y quién tiene que hacer todo esto? Mariano tiene que tener muy claro, después de su diagnóstico, si será Guindos, si no será, si será Montoro o será Fidalgo, el ministro de Trabajo. Cartas, apuestas, como en cualquier casa de apuestas, pero para mí, una vez tener muy claro el diagnóstico y a dónde quieres ir. Pero vamos a ver, bajo mi punto de vista, aquí hay una cuestión importantísima respecto Fernando, de las vas pymes. a ser el primero que hables en la segunda parte, porque se nos está acabando el tiempo. Y como está pendiente... me callo. Voy a ser muy breve. Es menos de un minuto. El tejido empresarial son las pymes. Las pymes no pueden tener el mismo marco regulatorio que las grandes multinacionales. Es imposible. Hay que segmentar horizontalmente y actuar por tamaño de empresas. No pueden tener ni el mismo marco fiscal ni el mismo marco regulatorio la General Motors que un taller de un padre con sus 2 hijos trabajando. Es absolutamente inviable. No obstante,
Vas a poder seguir, si quieres, con el hilo de esta argumentación y luego le tocará a Fernando. Vamos a hacer una pequeña parada, es que se nos va el tiempo enseguida. En el debate de la semana estamos hablando de medidas a tomar por el nuevo gobierno. Vamos a hacer esa pequeña parada y enseguida volvemos. Capital, la bolsa y la vida, todos los días de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía. Vale, me parece que he visto uno con la Gaceta en la mano. Disculpa, veo que llevas la Gaceta. Sí. No sé si sabes que por comprar la Gaceta tienes 100 euros de premio. Ah, sí, algo había habido, sí. Pues mira, aquí está tu premio, tus 100 euros. Vale. Y dime, ¿qué te parece que un periódico esté dando 100 euros a sus lectores? Pues muy bien, muy buena motivación para comprarlo y para seguir leyendo las noticias. Pues seguir comprando la Gaceta todo el año. La Gaceta. Encantados de ser de derechas. Nos gusta la tecnología. Queremos que usted esté al tanto de todas las innovaciones que llegan al mercado de las nuevas tecnologías. Queremos que su compañía mejore a través de la tecnología, de la innovación y de las redes sociales, en definitiva del mundo de Internet. Y se lo contamos aquí, en Digital Business, en Business Televisión. Una pregunta flota en el ambiente. Tenías que hablarnos, ¿qué tal? ¿Todo bien? De cómo está el Barça. Ya hablaremos del Barça un día con mucha tranquilidad. Ahora vamos a ver los grandes números del Barça. 489 millones de euros. Pero también tiene un pequeño problema el Barça al acabar la última temporada, que tenía una deuda de 549 millones de euros. Cuando tú tienes 489 millones de euros y tienes una deuda de 549 millones de euros, ¿qué quiere decir? Pues que aquí aparece un número rojo, son los famosos números rojos, y estás en una situación deficitaria, por tanto estás en déficit, debes más de lo que tienes. Para el Barça no es problema, se puede regenerar como el Madrid, para otro club sí que puede ser problema. El Sevilla es un club que tiene, yo diría, que un buen modelo. Un Sevilla sabe dónde está, 157 millones de euros de activo, y luego tiene una deuda de 112 millones más o menos domesticable. Pero aquí está el Mallorca, pobrecito Mallorca, concurso de acreedores, ¿cómo no? Porque acá hay una situación de patrimonio neto negativo. Y luego hay un club como el Villarreal, en donde enseguida sorprende lo que sería, uy, el Villarreal, tanto activo y tan poco patrimonio neto. Sí, pero ahora la familia Roig, que sabe del asunto, capitaliza lo que es el Villarreal, porque un club capitalizado es como un país capitalizado, que no sabe lo que es la deuda. El Villarreal supera el trance. Seguimos. En Business Televisión te explicamos cómo afecta la crisis inmobiliaria a tu vida y muchas cosas más. Business Televisión, todas las caras de la economía. Son las 7, las 6 en Canarias.
Buenas tardes. Un euro estable y fuerte es lo que han defendido los líderes de Alemania, Francia e Italia en un encuentro que han mantenido en Estrasburgo. En él, la canciller alemana ha aprovechado para volver a rechazar la emisión de eurobonos al considerar que no es la solución adecuada. Angela Merkel reclama la necesidad de trabajar hacia un mayor grado de unión fiscal. Cuando damos un paso hacia adelante para una unión fiscal, por ejemplo, reforzando el pacto de estabilidad a través de sanciones automáticas, es un gran paso, pero eso no me hará cambiar la opinión que manifesté ayer. En ese encuentro, el nuevo primer ministro italiano se ha comprometido a eliminar el déficit presupuestario en 2013. Dice Mario Monti que Italia tiene que recuperar el lugar que le corresponde en la Unión Europea. Italia ha sido tradicionalmente uno de los motores de la integración europea y ahora más que nunca su intención es serlo en esta fase tan problemática para todos desde el punto de vista de la deuda de la zona euro. Un encuentro en el que los tres mandatarios han acordado presentar una propuesta para cambiar antes del 9 de diciembre los tratados de la Unión Europea. Los detalles con Carla Sarabia, Estrasburgo. Buenas tardes. Buenas tardes. Francia y Alemania han decidido modificar los acuerdos europeos para mejorar la gobernanza en la zona euro y la coordinación fiscal. La cumbre de Estrasburgo entre Nicolas Sarkozy, Angela Merkel y Mario Monti ha servido para debatir sobre las respuestas europeas a la crisis de la deuda y para lanzar un mensaje de confianza, según ha asegurado la canciller alemana Angela Merkel. El papel del Banco Central Europeo, sin embargo, no se verá influido por esta modificación de los tratados europeos. Según ha asegurado Nicolas Sarkozy, Francia, Alemania e Italia han decidido respetar la independencia de esta institución, a la que no se le hará ninguna demanda ni positiva ni negativa, según el presidente francés. Gracias, Carla. Y en España se especula con muchos y variados recortes que pueden llevar a cabo el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Entre las posibilidades está la de recortar las subvenciones que reciben los sindicatos, que, muy al contrario de lo que defienden, sobreviven gracias al dinero público. En base a su representatividad, los dos grandes, Comisiones Obreras y UGT, recibieron en 2010 12,5 millones de euros y por su participación en órganos consultivos otros 2,2 millones. En Televisión Española, Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, no se ha mostrado contrario a ajustarse el cinturón en esta materia. Recuerda Toso que estamos en un momento complicado en donde todos debemos arrimar el hombro. Cuando un país tiene recursos escasos, yo creo que es necesario que todo el mundo se ajuste. Pero cuidado con buscar otras cosas detrás de algunas sugerencias que se le hacen a quienes gobiernan, que es debilitar instituciones de la democracia claves. Y el sindicato, y no es porque yo esté al frente de uno, los sindicatos son instituciones claves en democracia. La falta de referencias que procedían del otro lado del Atlántico, cerrado Wall Street por esa festividad del Día de Acción de Gracias, ha hecho que en Europa ganen las pérdidas sobre las ganancias. También en Madrid, la importante plaza financiera ha terminado cayendo un 0,23%, partirá el viernes desde los 7.721 puntos. Si nos fijamos en los blue chips, vemos que hay disparidad de tonos, porque el BBVA ha terminado repuntando un 0,45% y en esa línea suma también el Santander un 0,41%. Los bancos se desmarcan de las pérdidas que ha registrado Telefónica, que cae medio punto porcentual, tímidos recortes para Repsol y YPF del 0,05% e Iberdrola en esa línea con pérdidas algo más abultadas del 0,22%. Tono bajista también el que han registrado el resto de plazas del viejo continente, la excepción la bolsa de Milán, que ha repuntado un tímido 0,03, cae el CAC 40 un 0,01, abajo el DAX Etra de Frankfurt un 0,54, el FT100 recorta posiciones, cae un 0,24%. Hasta aquí este bloque de noticias. Más información a partir de las 7:30 de la tarde en Business Connection.
Ripen, instruments for professionals. Hoy las empresas necesitan un empujón. Por eso ICO está más cerca de autónomos y pymes con ICO Directo. Solicítalo en icodirecto.es. El Santander te lo tramita. Ven al Santander, queremos ser tu banco. Siga su inversión de cerca con visualeconomy.com. ¿Tiene una cartera diversificada? ¿Qué riesgo está asumiendo? ¿Qué rentabilidad obtiene y cuál podría obtener? Consulte estas y otras respuestas en la cartera de visualeconomy.com. Optimice su inversión. Cierre de mercados, información y dinero. Ven a pasar 2 horas inolvidables en el musical más bello del mundo, Blancanieves Boulevard, del 9 al 11 de diciembre en el Teatro Calderón de Valladolid. Blancanieves Boulevard. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Ya estamos de vuelta en el debate de la semana. Hablaba Fernando de Salas, de esa necesidad de que hubiera regulaciones específicas, porque no era normal, decía, que una gran multinacional tenga la misma regulación que un pequeño taller, por ejemplo, porque España además es que somos un 90% o más, ¿no? De pymes en el tejido empresarial. Todos los países, por lo menos de Europa, tienen una enorme proporción, pues a lo mejor Alemania, yo recuerdo hace años la estadística que tuve en mis manos, pues eran 8 millones de pymes. Y no me acuerdo cuántas otras más grandes. Es decir, todos los países tienen un tejido empresarial de pequeña empresa y luego van mediana y luego grande. Que la mediana española es pyme en otro país, indudablemente, y que la grande española pues pueda ser mediana en otro país también. Pero eso es un denominador común de todas las economías. Entonces, lo que ocurre en España es que hemos entrado en una histeria normativa espectacular. Es que para cualquier cosa las trabas son infinitas. Las trabas municipales, añadamos los 17 mercados con normativas de lengua, normativas de formatos, de todo. Entonces hemos creado tal confusión y es tan difícil poder cumplir con todo que es que prácticamente la vida del empresario tiene que dedicar salarios a la ley de protección de datos por un lado. La ley de protección de datos, mucho cuidado, las sanciones son de 300.000 euros. Es que no se puede uno permitir fallar en ese tema. Seguridad e higiene en el trabajo, lo mismo. Seguridad e higiene en el trabajo, al final el responsable es el empresario. Si el obrero no le da la gana de ponerse el casco o un guante de malla a una señorita que está cortando jamón y se hace un corte, el paquete le cae al empresario. Lo cual, en cierto modo, hay que hacer responsable a alguien, eso quizás no esté mal. Pero tienes que hacer un plan de seguridad e higiene en el trabajo, que es pura burocracia para muchísimas pymes que son de servicios y que como no se corten con un folio en la mano, a ver qué riesgo laboral tiene. Pues tienen que tener un plan, eso lo tiene que hacer un experto, hay que pagarle. Es decir, hemos creado una cantidad de cosas que es que nos sobrepasan y así es imposible, porque no se puede ser competitivo con semejante fárrago normativo. En esa línea, de hecho, destaca, por ejemplo, casos como el de IKEA. No sé si lo sabéis, que llevaba, lo dicen sus directivos, tiempo intentando abrir centros en España, y dice que ante la gran complejidad que lo está posponiendo. ¿Decías algo, Fernando? Sí, no, vamos a ver. Es que estamos, yo creo que es que hay que distinguir dos cosas, lo importante y lo urgente. Hay que reformar el sistema fiscal, por supuesto, hay que reformar el marco regulatorio, eso me parece, como dice Fernando, absolutamente imprescindible, pero de momento tenemos que sobrevivir en una situación en los mercados atroz y no hay tiempo. ¿Seremos capaces de recuperar esa confianza en los mercados, Fernando? Bueno, pues vamos a ver, el problema básico ahora es Europa. O sea, en ese momento no controlamos la situación, ni Alemania casi la controla. El problema es Europa. Pero yo, como digo siempre, cuando empiezan a repartir bofetadas, lo que hay que procurar es que se las peguen a otro, no a ti. Entonces, sí está en tu mano el retirarte de la primera fila. Bueno, en
En condiciones normales, pues el gobierno tendría tiempo de ir, vamos, el presidente, el futuro presidente, de ir pensando sus ministros, ir pensando su plan. Yo es que me temo que no hay mucho tiempo. Sabemos bastante bien cómo está la cosa, ¿eh? Hay ya análisis de coyuntura, sabemos que vamos a tener un déficit mayor que el previsto, no sabemos cuánto, pero no lo sabremos hasta marzo, o sea que... Entonces, las medidas que hay que tomar las sabemos ya. ¿Por qué citaba yo estas tres? Pues porque son las tres cosas en las cuales hay desconfianza exterior. Hay desconfianza en la capacidad del gobierno para controlar el déficit, en la salud de los bancos y en las posibilidades de crecer, lo cual requiere reformas estructurales. Si hacemos eso, hay una ventaja, y es que quizá los alemanes, que son los que en este momento están impidiendo o vetando que el Banco Central Europeo empiece a comprar deuda en cantidades masivas, si hacemos eso eliminamos el riesgo moral. Es decir, el peligro que ven los alemanes es el Banco Central empieza a comprar deuda y los países, digamos, poco rigurosos como España e Italia, pues no van a hacer nada. Se dan a la buena vida. Claro. Entonces, hagamos esas reformas inmediatas. Para esas no hay tiempo. No hay tiempo de negociar con los sindicatos, ni con la patronal, ni con nadie. Hay que hacerlo ya. Y luego hay que montar un plan de política económica a plazo medio para toda la legislatura creíble. ¿Y la liquidez? ¿Y la liquidez bueno, para pues las pymes? para eso llega? lo primero es que tienes que resolver el problema del sistema bancario. Amigo. Y eso requiere, yo sí que creo en el banco malo, pero o sea, hay muchas formas de banco malo. Yo creo en una fórmula que consista, primero, en poner todos esos activos que son los que provocan la desconfianza a precios de mercado. Eso requiere recapitalizar la banca, probablemente requiera inversión del FROB en los bancos, que eso no es un gasto. Es decir, eso no le cuesta dinero al contribuyente, porque son acciones. Y luego, esa cartera saneada sí que puede ir a un banco malo sin coste para el contribuyente, porque va a precio de mercado. Y la va sacando. Con eso, lo que haces es liberar 400.000 millones de euros que en este momento están bloqueados en activos improductivos. Y generas liquidez. Y además, si has devuelto la confianza, puedes volver otra vez a acudir a los mercados. Porque efectivamente, tú lo acabas de decir, si no hay crédito, no se crece. No, y el FROB ha estado haciendo un dispendio colosal, porque la banca, todas las reestructuraciones que ha venido haciendo, las ha hecho a cargo del FROB. Y resulta que hacía prejubilaciones, que es un delito social, y se ha dicho, y aún siguen, y seguirán, porque en las prejubilaciones yo no sé quién es el que está ganando dinero con repartir el dinero de los trabajadores, tacita a tacita, haciéndoles creer que su indemnización o que están cobrando un sueldo cuando en realidad les están repartiendo su indemnización y más cosas. Y entonces, con las prejubilaciones se han dilapidado centenares de millones. Sí, y tenemos una sociedad que no se puede permitir el tener gente prejubilada con 50 años que están sin hacer nada cobrando un dinero cuando otros que están en el paro, han agotado el paro, no tienen ya de dónde sacar un duro y todo eso es esos polvos generaron estos lodos. A mí me gustaría, sí, Raúl, con tu permiso, Rafael, yo creo que está apuntando Fernando una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, problemas tenemos muchísimo, yo creo que no nos daría tiempo ni en todo un día de debate en esta mesa a hablar de todo, por desgracia. Ya me gustaría que en 2 minutos pudiéramos liquidarlo y todo el mañana estuviera tranquilo. Pero tú estás diciendo una cosa que me parece muy interesante o extraordinariamente interesante. Yo creo que ahora mismo estas medidas a corto plazo, inmediatas, de ejecución, ya que nos están pidiendo ya Merkel y el resto rating, empresas internacionales de rating nos están exigiendo esas medidas. Lo que tenemos que tener muy claro es la credibilidad. Es decir, el mayor problema ahora mismo a corto plazo en España, y luego hablaremos de deuda, hablaremos de inyecciones de liquidez, el Fondo Monetario está viendo una línea de liquidez inmediata para España, está cediendo otra línea de crédito al Banco Central Europeo por si acaso no les convencemos. Lo que el mercado está esperando es que ahora Mariano, que creo que en ese sentido lo está haciendo bastante bien, tiene que sentarse con nuestros avalistas, y en este caso nuestros avalistas son los mercados europeos, y convencerles de que él y lo que va a presentar va a ocurrir y va a poder ejecutarse con nombres y apellidos. Cualquier paso en falso, cualquier imprudencia. Ten en cuenta que cuando un señor cuenta lechera les lleva contando Europa durante 8 años lo que va a hacer que nunca ha hecho, y no voy a hablar ya de Grecia, ni lo que ha hecho nuestros compañeros portugueses, ni lo que por desgracia hemos hecho en este país, nuestra credibilidad es nula, y lo sabemos. Ahora mismo hay que volver y enamorar a nuestra pareja de baile. Tenemos que ir a Europa, tenemos que ir a Bruselas, y que no nos critiquen, profesionales de izquierda, no critiquen a Mariano. Es lógico que se sepa antes, en privado o en público, en Bruselas,
qué se va a hacer en España, porque recordemos que son nuestros avalistas. Y yo, si un señor me deja el dinero, le debo dar tranquilidad. Tranquilidad, primero, de que las medidas que usted me exige para prestarme ese dinero, las voy a cumplir. Y segundo, le tengo que convencer de cómo lo voy a hacer. Por tanto, hay una cosa que tenemos muy clara. ¿El déficit va a ser superior? Pues yo estoy de acuerdo contigo. Claro que va a ser superior a lo que tenemos previsto. ¿Vamos a llegar al criterio de déficit? Pues no, el 4,4 año que viene y el 3 va a ser una quimera. Va a ser muy difícil de llegar, bajo mi punto de vista. Tenemos que explicar cómo las comunidades autónomas pues vamos a volver a implantar o no la ley de déficit cero. No podemos decir que nuestra política de déficit va a ser superior y al mismo tiempo la comunidad autónoma va a ir por libre dilapidando todo lo que seamos capaces. ¿Cuál va a ser la política fiscal, macropolítica fiscal, que nos garantice un mayor incremento de ingresos del Estado? Pues tendremos que explicárselo a nuestros avalistas. Luego ya entraremos si será bien impuesto a sociedades, será mejor regulación de impuestos de las personas físicas con desgravaciones o no. Eso, digamos, con todo el cariño, no es peccata minuta. Es decir, es ajustar lo que hemos vendido, el cómo se va a hacer. Pero primero hay que decir el qué. Segundo, y luego la parte de empleo, y vuelvo a decirlo, es decir, va de la mano. Es decir, si un país no crece, ojo, y en España, obviamente, estamos en esta inflación, por mucha política fiscal que hagamos, por mucha renegociación y credibilidad para concesión de líneas de crédito y deuda, pues esto tiene un límite, señores. O sea, el dinero no sale de los árboles. Llega el momento que nuestros mercados internacionales dirán, me parece muy bien todo lo que usted está me contando, pero para que esto fluya, lo que le estoy dando es tiempo. Para mí, esta campaña electoral se decantó ya en el debate de los candidatos. ¿Por qué? Porque uno pedía tiempo, pero ejecutando ya. Yo no tengo 100 días, lo sabe. Hay que tomar medidas urgentes y tendrá un plazo. Las medidas, por desgracia, es mi opinión personal, las vamos a ver el resultado año y medio, 2 años. Antes no se va a ver nada. Mira, ahora, un segundito, hay que tomarlas ya. Lo que tengo muy claro, y es inmediatamente, que primero tenemos que pedir paciencia para un plan en la mesa creíble y ejecutable, con nombres y apellidos y un equipo de gobierno. Y eso es lo que está haciendo Mariano Rajoy, y eso es lo que Mariano Rajoy tiene que hacer en Bruselas. ¿Nos duele a los españoles o no? Sin eso, nuestros avalistas no confiarán en nosotros. Los mercados seguirán sin fiarse de España y la deuda seguirá subiendo. Mira, yo creo que el problema que estamos viviendo es que Europa no tiene una unidad política y lo que estamos haciendo en el fondo es ir a trancas y barrancas construyendo esa unidad política de Europa. Y esa unidad la tiene que liderar alguien y hasta ahora la está liderando quien teóricamente tiene una economía pues más competitiva y más saneada que es Alemania y que es Francia. Entonces, podremos disfrazar de que es la presión de los mercados o la no presión de los mercados, que efectivamente hay que contentar a la pareja de baile, darle confianza y todo esto, por supuesto. Pero es que al final lo que estamos haciendo, y tendremos que hacer, nos guste o no nos guste, es una cesión de soberanía, es una unificación de políticas europeas. Hay que tener una política fiscal común, hay que tener una política laboral común. Nuestra legislación laboral tiene que ser uniforme en toda Europa. ¿Y por qué le llamas y llegará a eso? serlo. Hombre, es una cesión de soberanía, lo mismo que es una cesión ser una de coordinación. soberanía, no, el tener una política económica que te la marca el Banco Central Europeo. Y hay que tener, además de eso, hay que tener una serie de medidas que permitan que los bancos tengan liquidez y puedan aportar ese dinero al tejido empresarial, que sin dinero es como tener millones de coches sin gasolina, todos parados. Entonces el dinero es la gasolina. El problema es que todo eso, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Efectivamente, una cosa que cuando se creó el euro, no es que el euro estuviera mal diseñado, ¿eh? Yo lo que creo es que tenía reglas implícitas y reglas explícitas, y las reglas implícitas no se cumplieron. Entonces, cuando tú renuncias a la soberanía monetaria, renuncias también a la soberanía fiscal, porque como la política monetaria puede perjudicar a un país concreto, como pasó en el caso de España, que tuvimos una política monetaria muy expansiva, tu política fiscal tiene que acoplarse a esa política monetaria. ¿Tiene leyes de armonización? Claro, pero es que no se cumplieron. Claro, entonces eso llegará, pero eso va a tardar 1 año o 2. Y entre medias hay que sobrevivir. Y entonces por eso digo yo que entre medias la única opción que tenemos, guste o no guste, es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo no puede ponerse a comprar deuda de los países de forma masiva, que es la solución, si los países no se ajustan, porque entonces, claro, es premiar al gastador. Entonces, por eso es tan importante hacer reformas. Quería consumir un segundo para explicar por qué la reforma laboral es importante. Se ha dicho, lo dicen los sindicatos y tienen toda la razón del mundo, que una reforma laboral no crea empleo. Es absolutamente cierto. Tú no creas empleo si no creces y si no tienes más pedidos en las industrias. Pero lo que consigue un mercado flexible es que con el mismo crecimiento
se genere más empleo. Es decir, en una empresa. La productividad. Tú necesitas o 2 personas o 3 Exacto. o 4, no es una cifra exacta. Entonces, de un mercado laboral depende que en vez de contratar a 2, contrates a 4. Porque si van mal dadas, dices, bueno, pues si me he pasado, pues ya los despediré, ¿qué le vamos a hacer? Si tienes un mercado muy rígido, en la duda contrata solo a 2. Pero fíjate que qué mal suena esa palabra de despedir. Es que no es despedir, es que yo creo que tenemos que empezar a utilizar palabras también más acordes. Es ajustar. Oiga, si yo tengo unas expectativas de crecimiento, en siguiendo tu hila, Fernando, una expectativa de crecimiento, y tengo un sistema flexible, por eso yo impulsaba el sistema de contratación más flexible en España, no tan rígido para el empresario. Oye, yo no voy a ser tan corto de miras que sabiendo que tengo un producto o un servicio competitivo, meteré toda mi potencia de crecimiento. Y eso pasa por incrementar mi capacidad de contratación. Ahora bien, si el entorno me demuestra que sobredimensioné a mi equipo, tengo que ajustar, pero por la sobrevivencia del propio proyecto. Es lo que está haciendo Mariano, lo que va a hacer las administraciones públicas a la hora de redefinir el perfil de ministerios. ¿Nos hacen falta 17 ministerios, señores? Pues yo creo sinceramente que no. Vamos a ser más prudentes, he visto nuestra experiencia de fracaso con 17 ministerios, vamos a ajustarlos a 10 o 12, garantizando un básico de ejecución en el país, un nivel de control y un nivel de servicio. Ahora, Raúl, fíjate, yo creo que es que no debemos tener miedo a la palabra despido porque es que no es mala. Es decir, no el problema en España no es que te despidan más fácil o más difícil. El problema es que vuelvas a encontrar trabajo. En Estados Unidos o en Inglaterra, a ti te despiden hoy y en una semana encuentras trabajo. El drama en España es que si te despiden no vuelves a entrar en el mercado laboral. Y un directivo, en Estados Unidos está 4 años en un puesto. Una vida laboral es muy normal normal que tú estás en una empresa y luego estás en otra y luego estás en otra. Lo importante, y eso se ha dicho y se ha escrito, no es defender el puesto de trabajo. Lo importante es defender al trabajador. Es la empleabilidad. Claro, asegurar la formación y que una persona esté permanentemente en el mercado aprendiendo con habilidades nuevas. Entonces, por eso es tan importante también el acabar con esta temporalidad, digamos, exagerada, porque es que el trabajador temporal no se forma. Y además no tiene derechos, porque es que y hay no dos es productivo, mundos. porque además no se da tu elemento base. El derecho del trabajador temporal, que es prácticamente ninguno, y encima ahora les han extendido la temporalidad, cosa que parece increíble en un gobierno socialista. Y entonces la temporalidad es la única medida de flexibilidad que tiene el mercado laboral español. Eso ha sido un fracaso. Lo que yo creo es que hay que crear, es una barbaridad, hay que crear métodos de flexibilidad y dejar la temporalidad en su justa medida, porque la temporalidad tiene una razón de ser, tiene picos de producción, etcétera. Pero es que aquí la temporalidad se ha sobredimensionado porque era la única manera de tener flexibilidad. Se ha politizado, que es muy distinto. O sea, al final las relaciones laborales, creo que la mejor vía, y lo demuestran mercados emergentes, es que el Estado simplemente asegure y medie, pero no sea el dictador de las políticas contractuales. La mejor forma de dirigir un proyecto es cuando un barco con 2 capitanes, mal negocio es. Si empresarios y trabajadores fijan los acuerdos y las bases de regulación propia y el Estado garantiza la ejecución de esas bases, normalmente son proyectos a largo plazo sostenibles. Cuando se politiza esa mediación es cuando entramos en modelos raros, ficticios, para enmascarar tasas de crecimiento distintos o tasas de empleabilidad distintas. De hecho, la última reforma laboral que lleva nuestro país la lleva el Partido Socialista y ya habéis visto las consecuencias. Pero si más es que paro, es todo falso. Menos crecimiento. Es que no han hecho nada. Es que se sigue aplicando por parte de los jueces el despido de 45 días. Es que lo de los 20 días no existe, se ha creado sobre el papel. Lo mismo que han hecho normativas que luego no se están aplicando. Pero es que no se están aplicando por propias administraciones de comunidades autónomas. Por lo tanto, todo esto ha sido un gran montaje de papel absolutamente vacío. Y la gente no es tonta. Y nuestros acreedores se han dado cuenta y han dicho, estos señores que nos están engañando, caña, porque realmente no van a poder ni crear empleo ni hacer nada. ¿Me podéis decir con la mano en el corazón si España acabará helenizándose? Yo creo que no. Yo creo que no, por poner cosas optimistas sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que nos esperan unos meses muy malos, pero este país tiene bases importantes. Es decir, tenemos empresas que están compitiendo en el mundo en todos los sectores, desde la altísima tecnología hasta la cosa más elemental. Tenemos un sistema bancario técnicamente de los mejores del mundo, hay que decirlo, o sea, tendrá problemas de balances, pero técnicamente es muy bueno. Tenemos unas infraestructuras muy buenas, tenemos una población laboral bastante bien formada.
Es decir, ese país tiene potencialidades. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues que ha habido una construcción que ya no volverá a esos niveles. Eso supone que hay 1 millón de personas, más o menos, que tendrán que buscar otro trabajo. Y entonces el problema es ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pero fíjate, Fernando... No, pero un segundito. No lo sé ni me importa. Y ya lo averiguarán las empresas. No, lo averiguarán las empresas. Es decir, ¿sabían los finlandeses hace 30 años que iban a ser una potencia en telefonía móvil? ¿A que no? No. ¿Sabíamos nosotros que el negocio más viejo del mundo, que es la ropa, íbamos a tener Inditex? No. Lo que necesitan las empresas es un marco. Un marco flexible y ya buscarán el camino. Yo creo que estamos ante una etapa nueva, una etapa dura, pero efectivamente una etapa en la que vamos a tener todos confianza. Yo tengo confianza en la nueva etapa que vamos a emprender. Creo que la calidad humana de nuestros trabajadores es excelente. Creo que tenemos buenos empresarios, gente que ha puesto su patrimonio en juego. Tenemos un tejido empresarial con ganas de hacer cosas. Los españoles son gente honesta, gente trabajadora y gente magnífica. Y con esa materia prima humana podemos hacer grandes cosas. Tenemos que salir ahora de un agujero, ¿de acuerdo? Y creo que vamos a salir con dureza, con sacrificio y con esfuerzo. Pero el futuro yo lo veo muy esperanzador. Es un buen mensaje, yo Fernando. estoy de verdad entusiasmado y esperanzado. Acabo con una... Acaba rápido, se nos acaba el tiempo y cierras tú. Oh, qué honor, muchas gracias, señores. Todos tenéis razón, porque los músicos han sido buenos toda la vida, las empresas son buenas, el marco es bueno, la banca es buena. ¿Sabes lo que no teníamos bueno? O hemos tenido el peor director de orquesta que podíamos tener. Y hemos votado al mejor que podemos votar. Y creo que es un buen director y lo único que tiene que poner es todo lo que decís en solfa y venderlo fuera. Que nos crean y producir. Verás que doy por hecho que lo hacen. Raúl, necesitamos 2 años. Muchas gracias por a estar con vosotros nosotros. por invitarnos. Fernando, gracias por darnos tus opiniones y enseñarnos a entender un poco más cómo funciona todo esto. Fernando, lo mismo digo, muchas gracias por acompañarnos un día más. Muchas gracias a vosotros. A ustedes nada más que esperar que se lo hayan pasado bien, que hayan aclarado algo sus conceptos y lo que les espera a España en los próximos tiempos, y recordarles que este debate de la semana es posible gracias a la excelente labor técnica de quienes están detrás de las cámaras y en los estudios de radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Acá estamos, seguimos.